Buenos días, amados hermanos. Dios los continúe bendiciendo hoy y siempre. Es una alegría para mí estar de nuevo con ustedes en este programa La Voz de Ánimo en medio del desierto. Hoy les traigo una palabra de parte del Señor, donde nos va a fortalecer en la fe, donde el Señor nos enseña, el Maestro de Galilea, Yeshua HaMashiach, a que tenemos que aprender a confiar en Dios, donde tenemos que tener fe para que las cosas se puedan realizar, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible que las cosas sucedan. Y es así pues, amados hermanos, donde vamos a ir al libro de Mateo capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 20. Y leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Vemos pues, hermanos, un pasaje bíblico donde sucedió esto literalmente con los discípulos que estuvieron involucrados, un hombre con un hijo lunático y Jesucristo. Y vemos pues, la palabra nos enseña que los discípulos no pudieron echar fuera a este demonio. Y entonces este hombre, este padre, se presenta ante el maestro y le dice que sus discípulos no habían sido capaces. Jesús le responde, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Está el Señor aquí enojado porque a los discípulos les faltaba fe. Cuando ya ellos habían ido, habían hecho cosas donde el Señor los había mandado a expulsar demonios, donde el Señor los había mandado a sanar los enfermos, les había dado el poder y la autoridad que en el nombre de Él fueran y sanaran las personas que estuviesen enfermas, pero no pudieron con este hombre lunático, como nos narra aquí la palabra del Señor. Y el Señor, y ellos le preguntan al Señor el por qué ellos no habían podido echar fuera este demonio. Y Jesús les contesta y les dice, por vuestra poca fe. Y es así como nosotros, amados hermanos, hoy nos pasan muchísimas situaciones en nuestras vidas por causa de fe. Porque aquí donde el Señor le dice en el versículo 20, que si tuvieres fe como un grano de mostaza le dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible.
Hoy nos encontramos con un montón de montes alrededor nuestro, con un montón de barreras, con un montón de murallas, con un montón de situaciones, amados hermanos, donde no nos dejan avanzar. Ni en nuestra vida espiritual, en las finanzas, en la salud, en los hogares, en todas las áreas de nuestra vida, se nos viene presentando tantas situaciones donde oramos, otros hacen guerra, los que conocen de la guerra espiritual, pero la oración parece ser que no pasa del techo. ¿Por qué nos sucede esto? Hay muchas razones, pero como ahora mismo estamos hablando de la fe, esto es por falta de fe. Y cuando hablamos de la fe, amados hermanos, esto nos incluye muchísimas cosas y una de ellas es que la palabra del Señor es clara y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice que la fe viene acompañada de obras, porque la fe sin obras es muerta como el cuerpo sin el espíritu. Y es así pues como la palabra nos enseña que la fe es obedecer a Dios en todo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a través de sus mandamientos, cuando el Señor dice que nos ha dado los estatutos, mandamientos y decretos para que los cumplamos, para que los vivamos, los hagamos vivo y seamos bendecidos sobre la tierra. Pero cuando nosotros no creemos, hermano, entonces se nos presentan esas murallas, esos montes, esas barreras, todos esos impedimentos que el enemigo nos coloca y nosotros no tenemos la fe suficiente para poder contrarrestar y derribar todo lo que se nos para delante. Recuerde que cuando Satanás habló a través de Pedro, que le dijo al Señor, oh maestro, que no fuera la cruz. Y Jesús volteó a mirar a Pedro, volteó a mirarlo y le dijo, quítate del medio, Satanás. Y a Pedro le pasó eso, ¿por qué? Porque no estaba centrado en las cosas espirituales, sino en lo terrenal. Entonces, cuando a nosotros las cosas no nos funcionan, es porque estamos desobedeciendo, porque nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestros caminos, que los caminos son los pensamientos espiritualmente, no los tenemos puestos en Jesús, sino en las cosas terrenales, en un sistema terrenal, en lo que la carne quiere o el alma, y no en lo espiritual. Entonces, cuando yo digo que tengo fe, es porque estoy haciendo la voluntad de Dios, porque le creo a todo lo que está escrito. Y cuando yo tengo fe, entonces quiere decir que estoy obedeciendo a Dios en todo porque le creo que me va a venir el bien, y si hago lo contrario y no le creo, pues hago lo contrario y me viene el mal, viene el castigo, viene todas las situaciones que ya conocemos. Entonces, tener fe, uno de los tantos significados que tiene es obedecer a Dios todos los días y en todo. ¿Por qué? Porque estoy completamente seguro que si no obedezco, me va a venir reprensiones de parte del enemigo, se van a abrir puertas a ilegalidades y el enemigo va a entrar ¿a qué? A destruir en nuestra casa, nuestra familia, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos fe, obedecemos a Dios, y cuando obedecemos a Dios, cerramos las puertas al enemigo. Y ahí es donde nosotros podemos decirle a este monte, quítate de aquí
y vete ahí al mar y el monte nos va a obedecer. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad, porque tenemos las puertas cerradas al enemigo, porque estamos sometidos a Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Por lo tanto, estamos resistiendo al enemigo y él tendrá que huir de nosotros. Pero tenemos que tener una fe genuina, no una fe fingida. Porque cuando esto nos pasa, es porque no hay fe. Y si no hay fe, entonces nos vienen todas estas situaciones, mi hermano, que ya conocemos. Y es así como vemos en este libro donde los discípulos le dicen a Jesús que aumenten su fe, porque ellos necesitaban que Jesucristo les aumentara la fe, porque ellos estaban haciendo las cosas mal. Así que nosotros debemos de pedirle mucho al Señor que aumente nuestra fe. Aumentanos la fe. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas 17, versículo 5. Y dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a aumentar la fe. Para nosotros, con esa fe, si tenemos fe, es porque estamos obedeciendo, y si obedecemos, cerramos las puertas al enemigo y podemos hablarle con autoridad. Porque cuando estos discípulos le ordenaron a este demonio que estaba en este hombre lunático que saliera, no le obedecieron, dice en el versículo 5. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo hemos traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Por qué? Porque ellos le ordenaban al enemigo, pero no tenían fe. Quiere decir que ellos aquí les faltaba aún todavía trabajar más, obedecer más, cerrar esas puertas. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, en ese momento fue donde ya Cristo entró en ellos, el Espíritu Santo, que eso fue en el día de Pentecostés, que lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ya empezaron el ministerio. Así que nosotros pidámosle al Señor con fe, creyendo que todo lo que pedimos lo vamos a recibir, hermano, y las cosas se nos van a dar, porque sabemos que hay muchas situaciones en nuestras vidas que se tienen que restaurar, pero necesitamos fe, orar con fe, creer que Dios todo lo puede hacer, todo, porque como dice la palabra del Señor, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para Dios no hay nada imposible. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, habitando en este templo, en este cuerpo, no hay nada imposible. Recuerde un pasaje bíblico que Jesús le dijo a aquellos hombres cuando fue a sanar a un hombre de la mano seca. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o sé sano? ¿Qué es más fácil? Él no le dijo que es más imposible, sino que es más fácil. Quiere decir que es fácil. Una vez que tenemos fe, no es sino ordenar y las cosas suceden. Amén. Entonces, en esta hora, quiero orar por ustedes, amados hermanos, para que sea el Señor aumentándole la fe. Amado Dios, eterno Rey soberano, en esta hora, Padre, te presento a todos estos varones y estas varonas, Señor, que están escuchando este programa. Te pido, bendito Dios, que así como los discípulos te pidieron a ti, oh precioso Señor Jesús, que les aumentara la fe, hoy en esta hora, Señor, yo te pido, te ruego y te suplico que aumente la fe también en ellos, para que puedan hablarle a la enfermedad, para que puedan hablarle a toda muerte prematura,
puedan hablarle a los problemas de la economía en sus hogares, con sus hijos, esposas, enfermedades, cánceres, cualquier situación que sea, puedan hablarle, ordenarle y expulsarla y obedezcan, Señor. Auméntale la fe, Señor, porque todos necesitamos. Aumentanos, Señor, la fe. Padre, lo que tú me has dado yo le doy a ellos, yo les imparto de este conocimiento, de todo lo que tú me has dado, Señor, yo les imparto, amado pueblo, reciban, levanten sus manos y reciban de parte de Dios por esta transmisión ahora mismo, que el Espíritu de Dios traspase tiempo y distancia y lleguen donde cada uno de ustedes y sean llenos del Espíritu Santo, que les aumente la fe en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdes, amados hermanos, pensamientos puros, alma limpia, mente sana, cuerpo fuerte. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.